Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Bienvenidos a una emisión más de Escala de Grises, un programa en el cual pretendemos conocer no solo a quienes toman las decisiones más importantes en el Estado desde una perspectiva administrativa o incluso política, sino también de conocer a los perfiles, a las personas, conocer los detalles, un poquito más allá de lo que conocemos de la vida la vida cotidiana, efectivamente. Hoy tenemos aquí en este espacio a Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Pero antes de saludarlo, vamos a saludar a nuestro compañero Benjamín, quien también ya está listo para esta escala de grises. Benja. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Listo? Sí, listo, ¿no? Como siempre. Además, el nombre de escala de grises. Sí. Hay matices en las cosas y justamente es lo que queremos hoy hablar con Luis Navarro. Así es, bienvenido secretario, estás en Escala de Grises esta noche, nos vas a permitir conocer áreas que de pronto no salen tan a la luz, pero que forman parte de esa gama de colores que permitirán dibujar un poquito más sobre tu persona. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Héctor, Benjamín, gracias por la invitación y con el gusto de poder compartir con ustedes este programa. Y espero que les guste mucho a toda la gente que lo esté viendo. Sin duda te van a conocer ahí algunos pormenores que vamos a ir conociendo a lo largo de esta emisión, en la cual pues vamos a ir profundizando en varios temas. A mí me gustaría comenzar, te toca una de las áreas más, me parece que en las que recae mayor peso en la administración pública y tiene que ver con las finanzas, máxime que encontraste, y yo lo recuerdo perfectamente, un estado colapsado en materia financiera. Un estado hecho un caos porque parece que no, pero las finanzas trastocan la gobernabilidad. Esta es mi apreciación. Y cuando llegó esta administración, estaba incendiado Michoacán. Te tocó asumir una de estas áreas tan complicadas como es la Secretaría de Finanzas. Me gustaría comenzar desde ahí, antes de comenzar a dibujar el tema personal, que en un momentito más habrán de salir las preguntas. ¿Cómo ha sido ese reto? A un año y medio prácticamente, esta ruta de ir tratando de poner orden, tomando en cuenta las circunstancias en que les dejaron las cosas. Bueno, ha sido muy complicado, la verdad es que la Secretaría de Finanzas, me atrevo a decirlo, yo creo que cuando llegamos al gobierno que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, era una de las principales áreas, digamos, era de los grandes focos rojos, ¿no? Desde luego el tema de seguridad se ha convertido en los últimos años en un problema no únicamente de Michoacán, esto es a nivel nacional, pero particularmente en Michoacán, yo creo que una área muy, muy complicada que en los últimos 20 años se vino agudizando es justamente las finanzas públicas del Estado. De alguna forma y lo hemos visto y lo vivimos ya en el 2022, siendo puntuales en los pagos de los maestros y de todos los subsistemas y de todo el aparato burocrático del gobierno, en el sector salud, en el educativo, en el judicial, en el legislativo, no tuvimos esos problemas que se tenían durante muchos años y que ya era una costumbre, esas marchas, esos plantones, esos desánimos también, hay que decirlo, porque obviamente la gente que nos está viendo, cuando no te pagan tu quincena, cuando no recibes tu trabajo, tu salario, tu sueldo, pues se te complica también el tema familiar, el tema de tu hogar. Y esto en el 22 no hubo una sola quincena que no pagáramos. Todo fue muy puntual y hubo armonía, se sintió. Entonces, me regreso a tu pregunta. Sí, el tema de las finanzas era, yo creo que el principal foco rojo que tenía, el principal reto que tenía el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya,
Afortunadamente las cosas nos han venido saliendo bien. Llegamos, y lo he venido diciendo, el gobernador, no hubo una entrega-recepción. Digo, ya lo he dicho muchas veces, pero a lo mejor mucha gente no lo ha escuchado. No hubo una entrega-recepción y la ley te dice que por lo menos 45 días antes de tomar el barco o el auto, y digo porque el auto, debes de conocer cuáles son los problemas, a qué te estás enfrentando, y a nosotros nos entregaron un día antes, ¿no? Nosotros sabíamos que estaban tomadas las vías del tren, porque tenía ya más de 100 días tomadas por los maestros, y sabíamos que no se les había pagado a los maestros 4 o 5 quincenas, bonos inclusive del 2020, pero cuando llegamos nos dimos cuenta que se le debía quincenas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, íbamos a prácticamente toda la burocracia, insisto, del Estado. Lo comparo con un Ferrari, la Secretaría de Finanzas, un Ferrari en donde la Secretaría de Finanzas le da oxígeno a todas las áreas, porque al final pues, le manda los recursos económicos. Y es un Ferrari que va a 200 kilómetros por hora, en donde no te puedes dar el privilegio de estacionarlo, que se baje el conductor y subir al conductor, ¿no? Entonces, nosotros nos subimos a un Ferrari un 1 de octubre a 200 kilómetros por hora, sin la oportunidad de haber conocido cómo estaba el auto, si estaba en buen estado, y nos dimos cuenta que estaba en muy mal estado. O sea, ya lo dije, se debían muchas quincenas, calculábamos que para cerrar el año nosotros traíamos sobre 6.500 millones de pesos lo que íbamos a ocupar, y la realidad de las cosas es que se ocupaba prácticamente el doble. Estábamos hablando de cerca de 12,000 millones de pesos. Y de esos 12,000 millones de pesos, únicamente a través de las participaciones y aportaciones que llegan del gobierno federal, íbamos a tener no más de 4,800 millones de pesos. Entonces, sí fue un octubre que no se lo deseaba a nadie en su vida. La verdad fue un octubre muy complicado, desde luego para el gobernador, obviamente para mí, al ser el responsable de las finanzas, y en donde obviamente el gobernador me dio esa confianza de que yo le ayudara a lograr, pues como yo así le decía, hay que brincar el 21, ¿no? Si brincamos el 21 ya lo hicimos, y lo hicimos bastante bien. Brincamos el 21, le dimos orden al 22, y mucho ha sido que le hemos metido, es orden a las finanzas, mucha disciplina financiera, no gastar en cosas que no se deben de ocupar, y lo que yo les puedo decir, de esa Secretaría de Finanzas que yo veía muy negro el panorama, cada vez veo esa luz al final del túnel cada vez más amplia. Tenemos un gobernador responsable, también hay que decirlo, es muy importante, un gobernador que no nos hace gastar de más, no es un gobernador ocurrente, no es un gobernador que le gusten que gasta en lujos, que gasta en egocentrismos para él lucirse, ¿no? Como lo venía haciendo el gobierno anterior, y eso a mí me ha ayudado también a tener un jefe responsable que me ayuda a mantener las finanzas y a cuidar, toda la estructura financiera del Estado. Nos vamos a ir al corte, te hago la pregunta y regresando me respondes, ¿te parece, Luis? ¿Por qué apostar por la izquierda? ¿Por qué en un gobierno de izquierda? ¿Por qué dentro de un partido de izquierda? Sí, pero vamos a ir a una pausa, Héctor. Vamos a hacer nuestro primer corte, nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, está usted viendo Escala de Grises con un invitado especial, el cual nos va a ayudar a entender qué está pasando en Michoacán, qué ha pasado. Y también es importante remarcar que pues es importante tener memoria para poder entender los pasos que se han venido dando. Vamos a hacer nuestro corte y regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso en esta emisión de Escala de Grises con una entrevista bastante interesante. Tenemos aquí en el estudio al secretario de Finanzas, Luis Navarro García. Luis, para todos, ya nos lo dijo en este momento de manera muy puntual. Pero nos fuimos al corte con una pregunta que hizo Benja. ¿La retomas? Sí, le preguntaba aquí a Luis, ¿por qué un partido de izquierda? ¿Por qué apostar en un gobierno de izquierda, en un partido de izquierda, tomando en cuenta que eres empresario? A ver, algo que a mí siempre me ha caracterizado, y te lo quiero decir, es que a mí me gusta hablar siempre con la verdad. Me considero una persona demasiado transparente, ¿no? A lo mejor está mal que lo diga, honesto, pero sí me gusta ser así. No,
si algo no tolero en la gente es que me mientan. A lo mejor pudiera a veces aceptar que me puedan robar algo, porque si ese robo trajo algo atrás de una necesidad, lo pudiera llegar a entender, ¿no? Pero que me mientan no me gusta. Te voy a decir algo, yo no me considero como tal una persona de izquierda, ni de derecha, ni del centro. ¿Por qué? Y te lo voy a decir, a ver, yo he tenido la oportunidad de trabajar en 4 administraciones de diferentes partidos políticos. Primero, hace rato me decías, ¿cómo te llamo? Como empresario, como licenciado. Sí. A mí me dicen que soy como un híbrido, ¿no? Como un híbrido porque soy empresario, siempre he sido emprendedor, desde muy chico fui emprendedor. La primera vez que gané dinero fue en quinto primaria. Me encanta la administración pública, me apasiona la administración pública y me gusta la administración pública porque he encontrado que es una manera de ayudar mucho a la gente. Siempre he estado en diferentes lugares, asociaciones civiles, organismos empresariales, en el gobierno. Siempre estoy buscando de cómo aportarle algo a mi sociedad, a mi entorno. Ajá. Trabajé en un gobierno del PRD, fue mi primer trabajo. Me invitaron a trabajar en esa administración. Me invitaron a trabajar en una administración del PAN. Me invitaron a trabajar en una administración del PRI. Y ahora el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con quien nos conocimos en mi primer trabajo, que fue en la Secretaría de Desarrollo Económico, una administración del PRD, y que me conoce perfectamente bien, y que lo conozco yo a él también perfectamente bien, me invita a colaborar con él. ¿Qué te quiero decir? A ver, a mí lo que me motiva es el ayudar. Yo vengo de una familia afortunada, privilegiada. Mi padre y mi madre, ninguno de los dos concluyeron más que la primaria. Mi madre viene de un pueblito muy chico, que pertenece a Villa Jiménez. Mi padre desde muy jovencito, desde muy niño, de los 14 años, entró a trabajar y ha sido gente que le costó mucho lo que al final lograron y que gracias al trabajo de ellos y gracias al buen matrimonio y a las buenas enseñanzas que nos dieron como padres, es lo que hoy Luis es, ¿no? A mí me gusta, vengo, insisto, de una familia sencilla, de una familia que aun cuando pudiera pensarse que lo tenemos, no todo, pero tenemos mucho, a comparación, lamentablemente, de muchas familias, mis orígenes son desde abajo, y a mí me gusta convivir con gente de cualquier rancho, o sea, a mí, o de cualquier pueblo, no, me crecí ahí, vamos, o sea, yo disfrutaba mucho cuando era niño, Benjamín, irme al rancho donde nació mi mamá y quedarme ahí 15 días, 3 semanas y convivir con los niños del rancho. Yo andaba jugando canicas con la resortera, vamos, me bañaba los sábados porque me obligaban a bañarme los sábados. Entonces, me considero una persona humanista, pues, o sea, me considero una persona que me gusta apoyar a esa gente. Me duele cuando le duele algo a esa gente, ¿no? Hoy por hoy no hay día, Héctor, que soy taquero también de profesión, y yo soy un taquero que me gusta irme, hoy siendo secretario de Finanzas, todos los días, no hay día que o desayune, o cene, o hasta coma tacos, y me voy a los tacos de la calle, y me siento en el puesto de la calle. O sea, yo soy el mismo, voy a ser siempre el mismo. Cuando dicen, secretario, le dicen, no, déjame Luis, porque claro, el cargo es temporal. O sea, Luis va a ser Luis siempre. Y alguien que me dice, oye Luis, y los quiero compartir, dice, ¿cómo es posible que siga siendo igual como las antes? Porque así soy yo, porque así vengo desde muy niño. Entonces, sí, comparto yo mucho la visión que tiene un partido de izquierda. Sí creo que es un modelo, digamos, o una ideología en donde buscan más pues llamémosle una justicia, yo no sé si social, pero una justicia de que todos tenemos derecho a tener una educación, todos tenemos derecho a tener salud, y sí es algo en lo que uno siempre está buscando, que estamos peleando, que no haya excesos, que no... A ver, a mí me encanta, desde luego, y soy empresario, que también a los empresarios les vaya bien, que tengan riqueza, pero que también generen empleos, y que sean empleos, obviamente, pues que sean bien pagados, y que obviamente... Que se respete la ley, seguridad social. Así es. Sí, claro. Y yo, de verdad, invito a quien quiera. En los 4 gobiernos que he trabajado, que le pregunten a la gente que trabaja conmigo, ¿cómo soy yo? Que vayan a mi negocio,
que tenemos y que afortunadamente marcha bien, que le pregunten a cualquiera de mis trabajadores qué opinan de Luis. Y lo que estoy diciendo, soy así. O sea, no se esconde nada, no somos una doble cara. Así somos y así vamos a seguir siendo. Y si van a la Secretaría de Finanzas, es lo mismo. Entonces, siempre es buscar, insisto, un bien común que a la mayoría nos vaya bien en la medida, obviamente, de las posibilidades, ¿no? Luis, pero bueno, finalmente entrar en un área de finanzas también implica tomar decisiones difíciles. Sí. Incluso implica poner disciplina donde hay una inercia donde muchos no tuvieron disciplina durante un buen rato, Sí. producto de decisiones y designaciones de otros, ¿no? ¿Cómo ha sido enfrentarse a eso? Digo, venía en una inercia de lujos, de derroche. Yo me acuerdo perfectamente los vuelos, por ejemplo, que eran simplemente 1,600 millones de pesos en ese aspecto específico, que ahora ya no se gasta esa cantidad exorbitante en eso, pero poner orden, ¿cómo ha sido? Yo creo que lo importante, Héctor, también es no marearse. Mi experiencia en el gobierno es, de repente, eso pasa mucho en los funcionarios, yo lo he visto, llegan funcionarios que de no tener un ingreso relativamente importante, llegan y se suben a un taxi, se marean, y de repente, de no estar acostumbrados a viajar en avión, ya quieren viajar en avión. Y no en cualquier, en primera clase. Y ya ¿no? quieren traer no sé cuántos secretarios y cuántos escoltas y quieren, quieren traer algo que no son, ni que nunca tuvieron, y que a lo mejor esa necesidad de que nunca lo tuvieron, hoy lo quieren hacer, ¿no? Y yo creo que aquí algo que es muy valioso, insisto, es el cómo es el gobernador y el cómo es un servidor, ¿no? La verdad es que en ese sentido, permea el resto los dos somos en ese sentido muy similares. A mí sí me gusta vivir más la vida que el gobernador. Él es todavía mucho más sencillo que yo, eso sin duda. Yo soy más sociable y me gusta más asistirlo a comer a restaurantes. Eso también me gusta, por supuesto que me encanta ir a comer a restaurantes, porque a mi papá toda la vida le ha gustado. El gobernador él es más de su casa, ¿no? Pero eso lo hemos manifestado. Mira, cuando yo llegué a la Secretaría de Finanzas, el secretario anterior tenía cerca de 12 trabajadores a su servicio para cuidar su seguridad, ¿no? En diferentes turnos. Yo tengo una sola persona que es mi chofer y que anda conmigo. ¿Por qué? Porque yo creo que mientras no le hagas el daño a nadie, no tiene por qué nadie venir a molestarte o a lastimarte a ti. Yo le estoy pagando en la medida de las posibilidades a todos los proveedores muy puntual. En el 22, todo lo que se contrató en el 22, todo está pagado. Es algo que te puedo decir que en los últimos 15, 18 años no se había logrado. No se había visto. Estamos pagando adeudos del pasado. A los municipios les estamos mandando su dinero puntualmente. Las obras que se autorizan desde la Secretaría de Finanzas a través del FAISPUM, que los municipios ejercen, no nos estamos metiendo a decidir qué constructoras deben hacer las obras, como sí lo hacían en el pasado. Entonces, mientras uno no pise callos, mientras hagas las cosas bien, no tienes broncas. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que es, insisto, aplicar el orden. Estamos en tiempo de austeridad para que alcance la cobija lo más posible, para que no se quede ningún trabajador sin recibir, insisto, sus salarios, sus prestaciones, etcétera. Pues debemos de cuidarlo. Hay algo que a mí me duele mucho y se los quiero compartir, a mí se me hace inhumano, por ejemplo, lo que hizo el gobierno anterior. El gobierno anterior dejó de pagar nóminas, como yo lo dije hace rato. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el último día que ellos estuvieron, se escrituraron en una notaría, no de Michoacán, sino en la Ciudad de México, los famosos esos cuarteles que se compraron 3 o 4 veces por el valor que realmente tenían. Entonces, y hicieron pagos en el mes de septiembre, en el mes de agosto, en el mes de julio, antes de que nosotros entráramos. Entonces, cuando dices, oye, híjole, ¿cómo fueron tan, insisto, no sé cuál es la palabra, no quiero decirla porque además sí me dan ganas de decirla, pero no la quiero decir. Pero creo que se está entendiendo. Se está entendiendo de pagar estos sobreprecios de estos cuarteles y dejar a un lado tantas familias, que además esas familias obviamente tenían que comer. ¿Y sabes qué hicieron? Sacaron créditos a tasas altísimas, se endeudaron con las tarjetas de crédito también obviamente. Entonces, como que no se me hace eso de un servidor público y menos de un gobernante. Yo tengo mucha confianza en el gobernador. Muchas veces se pierde la cabeza también, hay que decirlo. Yo hasta ahorita veo que el gobernador va bien. Hay que, entre todos,
jalarnos las orejas como amigos, como michoacanos, como ciudadanos, para irnos entrando en ese camino que es muy difícil, porque es muy fácil perderse, pero que si se logra ese equilibrio, yo creo que a Michoacán le vamos a dar una estabilidad. Michoacán no va a salir de las deudas en este gobierno, pero yo sí tengo mucha fe, y ahorita si quieren les platico de los adeudos que tenemos. Tengo mucha fe en que al final de este gobierno no le vamos a deber nada a los terceros institucionales, a los proveedores del pasado prácticamente vamos a traer ya muy poquito, y únicamente se va a quedar la deuda con bancos, que es una deuda que acabamos de reestructurar, la que tú lo sabes, Héctor, y que está muy manejada. Entonces, yo sí creo que se le va a poner mucho orden en el tema financiero. Tenemos que ir a una pausa, Héctor, y regresando ya le hago una pregunta aquí a Luis. ¿Sí? Sí. Vamos a una pausa, regresamos, esto es Escala de Grises. Estamos de vuelta. Me tocaba hacer la pregunta, Héctor. Perdón, regresamos, pero... ok, nos decías hace rato, nos exponías, ¿no? Cómo veías, bueno, tu manera de entender el mundo, de verla. Tú decías siempre el bien común sobre el individual. Eso es izquierda. Entonces, en definitiva, creo que nos queda claro por qué apostar en este proyecto. Pero... las finanzas. Ya Héctor te hizo algunas preguntas. A mí lo que me interesa preguntarte y que la gente puede entender es, porque lo decíamos, ¿no? Hay una desmemoria muy grande y entonces de pronto pareciera que al mínimo error que cometa o que pueda cometer esta administración actual, pues todo se cae, ¿no? Pero venimos de una administración fatal en el tema de finanzas. ¿Se puede? Yo sé que sí, bueno, lo estoy viendo, pero que a la gente le puedas exponer cómo y por qué se puede sostener un estado como Michoacán, que tenía 10 años que se nos decía que era pobre, que no había dinero. Se puede sostener no solamente en el tema de los tres niveles, de los tres, poderes, sino en todo lo demás, salud, educación. ¿Se puede sostener si cerramos la llave de la corrupción? Sí, totalmente. A ver, yo te quiero decir, hace rato algo que no lo dije y lo quiero decir así para que todo el mundo lo entendamos, pongo el ejemplo de un hogar, ¿no? Si en un hogar tú tienes un gasto, no sé, de 10 pesos al mes y te gastas 12, 13 pesos al mes y tú ese ingreso de 10 pesos lo tienes durante todo el año, ¿no? Vas a llegar a un agosto, septiembre, en donde lo que tú ibas a percibir en octubre, noviembre y diciembre ya te lo gastaste. Entonces, lo mismo que pasa en un hogar, lo mismo que pasa en un negocio, sobre todo en un hogar, lo mismo es en el gobierno, ¿no? A nosotros, los diputados, nos autorizan un presupuesto. Tenemos una ley de ingresos, que digamos es un presupuesto de ingresos, por ejemplo, algo así, ¿no? Y un presupuesto de egresos. Es decir, sabemos cuánto vamos a obtener, muy aprox, siempre se pone un poquito abajo, pensando en que si llega un copete de más, qué bien. Claro. Pero eso, lo ideal es que no te gastes de más, ¿no? Entonces, peso que entra es peso que te vas a poder gastar. Claro. Eso tan sencillo lo aplicamos en el 2022. Nos ajustamos al presupuesto. Si había economías y se podía invertir en algo más, y les voy a poner un ejemplo, el programa de maquinaria que se le da a los municipios, ese programa no estaba presupuestado en el 2022. Y en septiembre el gobernador me dijo, oye Luis, ¿qué hacemos? Nos vamos con un crédito, nos vamos a un arrendamiento y lo empezamos a estudiar. Y dije, lo mejor es comprarlo de contado, porque vamos a obtener un muy buen descuento. Y me dijo, ¿y se puede? Y dije, sí se puede, porque con las economías, con los ahorros que hemos llegado a tener, vamos a invertirlo en eso. Entonces ahí nos ahorramos una buena cantidad de dinero, porque además las compramos más baratas y no pagamos un sobreprecio por el tema de financiamiento. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, sí se puede tener unas finanzas si se lleva mucho orden y mucho control. El tema de la corrupción, ayer yo asistí
al Tecnológico de Monterrey a una reunión. Vino un ex presidente municipal, porque se llama diferente, de Colombia, de Medellín. Ajá. Y uno de los temas que él habla mucho es el tema de la corrupción. Cómo lamentablemente el tema de la corrupción se ha enraizado ya. O sea, y sí es un tema que vemos, ¿no? Se ha enraizado en nuestra sociedad, pensando que es un árbol, ¿no? Así como un árbol crece para arriba, acuérdense, también crece para abajo, claro, eso claro. no lo vemos. Y yo ponía un ejemplo, ¿no? A ver, si mañana, ahora que ya anunciaron que va a venir Luis Miguel, Ajá. ¿no? Te aseguro que el día que saquen la venta de boletos, va a haber gente que se queda a dormir ahí, Ajá. quizá hasta 2 días con su casa de campaña. Sí, sí. Pero para ir a pagar las placas, por ejemplo, no les gusta aventarse 2 o 3 horas haciendo la fila. Sí, claro. ¿Y qué es lo que luego hacen los ciudadanos? Si anda algún coyote ahí ofreciendo la gestoría, que si le pagas 200 o 300 pesos te la sacan rápido, muchos ciudadanos lo hacen. Entonces, nosotros como ciudadanos también, lamentablemente, motivamos la corrupción. La corrupción la vivimos, se ve en muchas áreas del gobierno. Yo de repente me siento como portero, de verdad, créemelo, parando penales, estás a las vivas, ¿no? En finanzas, en muchas áreas se puede dar la corrupción muy fácil. La verdad, estaba muy, muy podrido en la Secretaría de Finanzas, de espantarse de verdad. Yo lo hemos venido viviendo y ha sido muy complicado, Benjamín. Pero en todos los casos es porque hay un ciudadano ahí atrás o enfrente que está también dispuesto a cooperar en ese acto de corrupción. Entonces, es un cáncer, yo creo que más que el tema de la seguridad, el tema de la corrupción es, yo creo que el principal enemigo a vencer. Sí. De hecho, está interligado. Totalmente. Pues bueno, se sabe del... Sí, claro, claro. Incluso, digo, sin generalizar, porque tampoco sería justo, que a lo mejor algunos actores de la iniciativa privada en actos de corrupción sirven para alimentar a grupos delincuenciales, ¿no? Por ejemplo, o algunas obras que las destinan en algunos municipios por actos de corrupción son para financiamiento de actividades ilícitas, bajo procedimientos ilícitos, esos actos de corrupción que terminan en actos de ilegalidad, ¿no? Así es. ¿Tenemos alguna idea de más o menos de a Michoacán cuánto le ha costado al momento? ¿Cuánto hemos ahorrado? O ahorrado o costado por el tema de la corrupción, es decir, que se ha venido combatiendo por parte de ustedes. No, es muy difícil. No tengo el dato así como tal, pero te voy a poner 2 ejemplos muy claritos, ¿sabes? Que yo los viví en la Secretaría de Finanzas. El año pasado nosotros compramos las placas, obviamente, ¿no? Y compramos las tarjetas de circulación, estas que vienen con las placas y las licencias de conducir. Las placas se venían comprando hace 7 años en 220 pesos más IVA. Nosotros las compramos en 157 pesos 6 años después. Yo las pude haber comprado en 300 pesos, sin ningún problema, ¿eh? Porque la inflación de 6 años justo inflacionario, argumentar cualquier cosa así. Se justificaba, y además así se venden en otras partes del país, ¿no? A mí nadie me felicitó, ni me sacó una nota por decir, ay, felicito al secretario de Finanzas porque nos ahorró prácticamente 100 millones de pesos en haber comprado las placas más baratas. O las tarjetas de circulación nos ahorramos como 80 millones de pesos porque se compraban en 99 y se compraban en 99 y las estamos comprando sobre 30 pesos. Tampoco nadie lo dijo. Son casi, pero es ahí, casi el 40% de las maquinarias. Ahí son maquinarias. 180 millones de pesos que nos ahorramos. 180 millones de pesos que no quiero decirlo, pero que posiblemente, Héctor, Benjamín, alguien se los pudo haber llevado. Claro. Así como esos ejemplos, en temas de salud, en temas del DIF, el gobernador ha implementado, les ha instruido al CATPE que hagan subastas inversas, le llaman, ¿no? Es decir, que llegan, nos ponen a competir allí a las empresas, y eso hace que se bajen los precios. Entonces, si hay un cálculo más o menos de ahorros por economías, de más o menos de cuánto, o sea, por los mismos procedimientos. Yo tenía, por ejemplo, ahorita una cantidad muy baja. Conservadora. Sin ningún problema. El año pasado ahorramos 500 millones de pesos, sin ningún problema. La maquinaria que entregaron a los municipios. Bueno, la maquinaria, la maquinaria nos ahorramos sobre 25 o 30 millones de pesos porque fue de contado y tuvimos un ahorro,
Pero si nos hubiéramos ido a un arrendamiento, pues tú sabes, se te va prácticamente al doble. Claro. Sí, que en claro. algunas ocasiones también no te queda otra opción, Sí. ¿no? Porque dices, híjole, no hay manera Sí, de no de tenemos cómo otra más que manera de- tener- claro. Bueno, a ver, pongo un ejemplo, el tema de las obras multianuales que ahorita traemos, que eso va a detonar muchísimo el desarrollo en infraestructura, en modernidad, digo, para Michoacán, va a generar muchos empleos también. La idea es también que las empresas sean locales. La verdad es que es un buen proyecto. Las obras multianuales las vamos a poder hacer y va a tener un costo financiero. Tú dices, oye Luis, ¿y ese costo financiero, híjole, no se pudo haber hecho de otra manera? No. Pasa Porque- más el tiempo y cuesta más. Exactamente. Las obras que se iban a hacer en los siguientes 5 años, las vamos a hacer en 12 a 18 meses. Si nos esperamos a los 5 años, lo que sube, sobre todo los materiales de construcción suben muchísimo, el cemento, el Ajá. acero, yo te aseguro que pagaríamos prácticamente el doble o el triple de lo que nos va a costar. Entonces, siempre estamos buscando, créanmelo, con el gobernador, con el equipo que tengo yo en la Secretaría de Finanzas, cómo optimizar el recurso, cómo, insisto, estirar la cobija para que alcance para todos. Todo se trata de administración. Exactamente. Vámonos a hacer el corte porque tenemos el tiempo encima y claro. todavía hay muchos temas que abordar. Así es de que pues dejamos esto abierto, vamos a hacer nuestro corte adicional y regresamos. Hay mucho que platicar. Muy bien, ya estamos de regreso en Escala de Grises en esta conversación en suma interesante con Luis Navarro García, secretario de Finanzas. Luis, como ya estoy aprendiendo a decirle en este espacio, gracias, venga por ese replanteamiento, por favor. Sí, digo, es inevitable. Perdón, Luis. No, hombre, dale. Tenemos que hacer esta pregunta, es inevitable. Senado, Diputación Federal, Diputación Local, Alcaldía. ¿Por qué no Gobierno del Estado? O simplemente Secretario de Finanzas que cumple su encomienda y sigue apoyando desde donde le toque apoyar y mantiene sus empresas. ¿Dónde se ve Luis? La verdad te voy a decir, a ver, cuando nombran candidato al gobernador, ese día tuve yo la fortuna de que me invitara a cenar a su casa con su esposa y mi esposa y nos quedamos platicando y me dijo, "Ay, Luis, ayúdame", y yo le ayudé en su campaña a organizarle reuniones que todas eran en la noche, porque fue una campaña de un mes, recuerden, Sí. con los diferentes sectores productivos en el estado, ¿no? Por regiones le hacíamos reuniones. Yo nunca imaginé que fuera a llegar a la Secretaría de Finanzas. No quería ser secretario de Finanzas yo. De hecho, cuando él me lo comenta, le dije, no, mejor otro. Me dijo, bueno, ayúdame, haz un equipo y ya lo vemos. Y ya lo vemos, acabé ahí. Yo estoy para ayudarlo a él, ¿no? Yo estoy para ayudarlo a él, para ayudar a mi estado. Y particularmente yo quiero mucho a mi ciudad. Yo desde niño, mi padre muchos años participó en los organismos empresariales, principalmente en la Asociación de Distribuidores de Automóviles, que es AMDA. Él presidió AMDA y también estuvo muchos años en la Cámara de Comercio. Yo desde muy niño me le pegaba ahí a los organismos y yo desde niño dije, yo voy a ser algún día presidente de la Cámara de Comercio y me encantaría ser algún día presidente municipal de Morelia. Ya fui presidente de la Cámara de Comercio, me reeligieron 3 años, ya no se podía más, afortunadamente. Y si algún día se da la presidencia municipal, qué bien. Si no se da tan bien, no pasa nada. Desde donde Luis esté, va a seguir apoyando su entorno, su ciudad y desde luego su gente, ¿no? O sea, Pero fíjate que múltiples renglones, sectores, pues hay un reconocimiento al trabajo que has hecho en el ordenamiento de las finanzas, que es un trabajo que pues para muchos se antojaba sumamente complicado por el estado tan convulso en que se encontraba pues, la administración pública estatal. Esto, pues yo he escuchado en diferentes sectores, evidentemente, que esto ha generado cierta confianza en que, pues bueno, justamente el gobernador te seleccionó para estar en esta posición, para cumplir con esta parte, pero también que has demostrado
dar resultados en ese sentido. Y esto, pues para muchos lo dicen, creo que Morelia podría ser una posibilidad. ¿Sí te antojaría en algún momento? No, mira, a ver, te digo, yo tenía miedo de entrar a finanzas, la verdad es que había gente, yo llegué a escuchar, porque no me veían ahí, ¿no? Claro. Me veían en desarrollo económico. A mí me hubiera encantado estar apoyando a los productores en el campo, me hubiera encantado estar en bienestar, más que en finanzas. O sea, a mí el gobernador me dijo, y yo me veía más, le dije, a ver, si quieres a tu amigo, mándalo a bienestar, si me quieres hacer feliz, mándame al campo, porque me encanta apoyar a los productores. Si me quieres cerca de ti, pues ahí en casa de gobierno. Si me quieres entrevistando gente, mándame al Y yo- sistema michoacano. oye, sí. y yo creo que no me quiso porque me mandó a finanzas. Había gente que no me daba 6 meses ahí. Y llevamos 1 año y medio, vamos bastante bien. Estoy muy contento por lo que se ha logrado. Pero yo voy a estar, de verdad, mientras esté bien de salud también, porque hay que decirlo. Sí. La salud es lo importante. Yo voy a estar donde el gobernador me ocupe. Si él me ocupa en otra área, le vamos a entrar ahí. Pero ahorita, digamos, mi carta, como en el fútbol, está con él. Él la tiene y él es el que va a decidir ahí el futuro de mi persona, por lo menos en el mediano plazo, ¿no? ¿Cómo dicen los futbolistas? No, la selección, no, yo no pienso en eso, solo pienso en mi club, en este momento, ¿no? Así. Haz de cuenta. Luis dice, Secretaría de Finanzas. Completamente entendible. Y yo nada más para destacar un aspecto que justamente hablando del tema del reordenamiento, un tema que se antojaba muy complicado y que se fue logrando o se ha venido logrando de manera paulatina es el pago a terceros institucionales. El tema del IMSS, el tema del ISSSTE, el tema de pensiones, que estaba afectando a muchos derechohabientes, que los estaba dejando sin servicios. Por fin se comenzó a reordenar ese tema, un aspecto que pues has trazado una ruta muy clara en ese sentido. Mira, eran más de 10,000 millones de pesos que debíamos ahí, en estos que acabas de comentar. Al IMSS, entre septiembre y octubre, le acabamos de pagar una deuda que traemos ya de más de 2,600 millones. Al Infonavit era poco, un poquito menos de 100 millones se le va a pagar. Pero ve, poco, 100 millones. No, es que sabes que ya uno pierde No, después. claro, pero yo digo, perdón que te interrumpa, Luis, pero ¿cómo es posible que las administraciones anteriores Exactamente. generaran eso? Sí. A eso es a lo que voy. Era una irresponsabilidad, ¿eh? Sí. Porque al final del día los montos no eran menores y en Michoacán estábamos acostumbrados a escuchar que solo recurría al endeudamiento, pero Ajá. nunca a saldar No. las deudas que se venían. Yo lo que digo, y así concluiría, digo, es no querer a Michoacán. Sí, De verdad, a mí me han preguntado, ¿qué opinas de tu antecesor? sí. Y para mí, es una persona que no quiere ni quiso a Michoacán. Así te lo pongo. No hay otra palabra. O sea, una persona, y No quizá pensó, también el claro. exgobernador, y lo digo con toda la claridad. Alguien quien, pudiendo haber pagado cosas como una nómina, pagar un sobrecosto de un inmueble que ni se ocupaba y que además hoy por hoy ni lo usamos porque está en mal estado, se me hace totalmente una gente que no quiere ni a Michoacán ni a los michoacanos. Entonces, vamos bien, o sea, créemelo, vamos bien, yo estoy contento, vamos bien. Traemos un tema ahí únicamente con el ISSSTE, que estamos allí avanzando, pero este año no le vamos a ver ya a ninguno más que al ISSSTE. Pero vamos a limpiar SAT, IMSS, pensiones, Infonavit. Solamente acá el ISSSTE. No, pues, Y esperemos. Menudo avance. Sí, bastante avance, la verdad, sí. Y fíjate, todavía, perdón, digo, me disculpo con los televidentes, pero sé que no es mi papel ese ahorita, pero todavía querían seguir gobernando. Es ilógico. Vamos a ir a una pausa, sí. Héctor. Regresamos, Luis, para nuestro último bloque, para ir cerrando ya la pinza, Héctor, de esta entrevista. No se vaya de acá, esto es Escala de Grises. Estamos de vuelta, Héctor. Nuestro último bloque, vamos a cerrar la pinza bien, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay mucha expectación en el 23-24. Hay una mezcla de elementos bastante interesante que
pues por lo menos en experiencias anteriores había generado incertidumbre, y no me refiero a esta administración, me refiero a las anteriores. Siempre que hay una coyuntura político-electoral, pues en la administración algunos tiemblan. ¿Qué va a pasar? No sé cómo está Michoacán en este sentido, cómo se está observando lo que está por venirse a nivel nacional, porque es un relevo presidencial. Michoacán, por lo menos lo que se ha observado en los últimos 3 años a partir de la disposición en la coordinación, pues hubo un rescate literal. Lo digo, eso fue después de la primera semana de que asumió el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El 9 de octubre estaba aquí el presidente de la República anunciando este plan, y hubo un acompañamiento muy decidido con el tema de recursos para poder salir y volver a dar la gobernabilidad al Estado. Pero estamos frente a un proceso electoral donde pues evidentemente se genera la expectación que va a pasar. ¿A Michoacán cómo le va a ir? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde el tema financiero? Ustedes están haciendo su trabajo, por supuesto, pero ¿no les genera incertidumbre qué va a pasar? Sobre todo también en unos meses tendrá que entregarse el proyecto de egresos a la Cámara de Diputados para conocer ahora cómo les va a ir a los estados de la República para el 2024. A ver, nosotros, es una pregunta interesante. A ver, nosotros desde el año pasado, que vimos cómo iba el presupuesto del gobierno federal para Michoacán, por ejemplo, recordarás, Héctor, Benjamín, que no se veían obras nuevas, me refiero en infraestructura para el Estado. Prácticamente gran parte del presupuesto del gobierno federal lo han canalizado en este último periodo del gobierno del presidente a los proyectos que se tienen. Y aún con eso Michoacán tuvo un incremento de como sí, 15,000 millones de... Fueron el año pasado, son como casi 10,000 millones más. Pero en infraestructura, por ejemplo, lo están canalizando al tren y a todo lo que es los proyectos del sureste del país, que además, por justicia social, claro, lo ocupaba también. O sea, es una deuda histórica. Exactamente. La verdad es que Michoacán somos privilegiados, tenemos una ubicación privilegiada, tenemos mar, tenemos agua, tenemos luz, somos un estado envidiable en recursos naturales, tenemos excelente conectividad, también logística. Conectividad, la gente muy chambeadora también, porque luego nos quejamos entre los michoacanos, pero de verdad, si te sales a otros estados de la República, nos damos cuenta que en Michoacán estamos en la gloria como michoacanos, es gente buena, y la verdad, qué bueno que se volteó a ver a esa región del país. Cuando vimos eso, es que empezamos a ver con el gobernador, a ver, no podemos depender del gobierno federal en extras, vamos, ¿no? Sino con lo que nos manden, ajustémonos el cinturón, no gastemos más de eso, hagamos una buena programación, una buena presupuestación con programas de impacto, como lo es el Fortapaz, como lo es el FAISPUM, como lo es los programas sociales. Vamos, la verdad es que el gobernador ha tenido mucha visión en implementar políticas públicas, ayudando mucho a los municipios, algo que no se daba antes. Nosotros estamos ayudando muchísimo a los municipios. Tú puedes preguntarle a los 113 municipios, presidentes municipales, de cualquier color, y están contentos con el gobernador. Y lo que hicimos fue, para poder hacer esas obras de gran calado, ¿no? Es cómo las podemos hacer sin depender del gobierno federal. Y por eso es que estamos usando esta metodología de las obras públicas multianuales. Hicimos una reestructura el año pasado, acuérdate que nos autorizó el Congreso, que había gente que la criticaba, y que te voy a decir algo, la hicimos en un muy buen momento. Hoy el gobierno federal está pagando mucho dinero de la deuda, porque la tasa, la TIE, la tasa de interés está muy alta. Afortunadamente dicen los expertos financieros que quizás sube un poco más y ya va a empezar a bajar, pero obviamente al subir, pues lo que uno tiene presupuestado para el pago de deuda, crece también. Esa reestructura que hicimos nosotros, recordarás, Héctor, que yo lo decía, Benjamín, que íbamos a tener un ahorro sobre 550 millones de pesos al año. Pues lo hicimos en buen momento, porque si este año, vamos a pensar, no lo pudiéramos utilizar para infraestructura, sí va a ser un colchón, un amortiguador para no tener que sacrificar algún otro programa. ¿Me explico? O sea, nos salió bien. Entonces, a mí no me preocupa. La verdad no me preocupa. Sí seguimos con la misma receta de tener ese orden como lo hicimos en el 22. Sí, únicamente
invertimos el recurso en lo que planeamos y presupuestamos en el 22 para el 23, no tenemos por qué tener problemas. Y que la gente lo siente, que estén tranquilos. A mí me da mucho gusto que ahora las empresas locales, porque yo vengo de ser presidente de la Cámara de Comercio y me dolía mucho que muchos amigos empresarios tronaron. Hubo gente, y no sé si sepan, pero hubo gente que se llegó a quitar hasta la vida, de que estaban súper ahorcados de cómo los tronaban los gobiernos anteriores. Y afortunadamente los empresarios michoacanos están creyendo en Michoacán, están creyendo en el Estado, están creyendo en el gobierno, están volviendo a acercarse a hacer obras, están volviendo a acercarse a vendernos algún producto, algún servicio, y que se queden tranquilos, tanto a ellos como a toda la base trabajadora, que es el principal activo que tenemos en el gobierno del Estado, la gente, los trabajadores, que no tengan ningún pendiente. Es nuestra prioridad. Hay confianza entonces. 100%. Sí. Okay. 2 minutos. Te voy a decir una palabra y lo primero que se te venga a la mente me respondes, ¿ok? Andrés Manuel López Obrador. Es una persona sumamente inteligente. Alfredo Ramírez Bedoya. Alfredo Ramírez Bedoya, un visionario. PRI. Híjole, el PRI, una buena escuela. El PAN. El PAN, yo lo veo muy lastimado. PRD. En peligro de extinción. Morena. Morena en crecimiento. Adán Augusto. Adán Augusto es una persona muy... me cae muy bien, es una persona inteligente, agradable, humana. Dirección de Recursos Humanos. En la Secretaría de Finanzas. Híjole, nos ha costado trabajo. Es el tercer director ya que tenemos en año y medio. No es fácil manejar una nómina tan robusta. Maneja muchos recursos, pero creo que vamos bien. Dicen que la tercera es la vencida. Morelia. ¿Morelia, el Atlético o Morelia...? Los dos, el Atlético. Morelia es mi amor. La ciudad. Mi vida. ¿Y Alfonso Martínez? Alfonso Martínez es un amigo. Es un amigo, dijo. Sí, al final de cuentas, claro. Diría el presidente, adversarios, pero no enemigos. Así es. Que es diferente. Vámonos, Héctor. Muy bien. Luis, te agradecemos mucho que hayas acudido a esta emisión de Escala de Grises. Nos ha permitido, pues, primero hacer memoria de Michoacán, de no hace más de año y medio, cómo estaban las cosas. Es importante no olvidar eso. Y sobre todo desde un área tan sensible como la que te toca encabezar la política pública. Pero también, qué bueno que nos has permitido también conocer la parte humana, la parte de persona, un poco de tus orígenes, para que la gente también vaya conociendo finalmente quiénes son los que están tomando las decisiones. Muchísimas gracias por haber acudido. No, gracias Héctor Benjamín por la invitación. Un saludo a la gente. La verdad que estamos contentos, estamos echándole muchas ganas en la Secretaría de Finanzas. Y nada más invitarlos, que no se les olvide que hagamos barrio, que consumamos en negocios locales, ¿no? Que hagamos esa comunidad con toda la gente que nos ocupa y que nos necesita, y que, insisto, que a la medida de que nos vaya bien a todos, vamos a tener una ciudad, un estado en paz. Buscamos siempre el bienestar social de todos, ¿no? Perfecto. El bien común. Benja, muchísimas gracias. No, pues gracias, Héctor. Nada más, es tu casa, Luis. Gracias. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, cuando quieras venir. Es del pueblo michoacano, es de todos, hasta del gobernador y de todos los demás también, no importa, es del pueblo, siempre y cuando vengan a construir, son bienvenidos. Tú eres de casa, así que muchas gracias. Bienvenido. Vámonos, Héctor. Vámonos, muchísimas gracias, nos saludamos en la siguiente emisión.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó